podemos comprender o podemos ver a simple vista que el Salmo 119 son 22 porciones diferentes. De hecho, son las 22 letras del alfabeto hebreo. Si ustedes me acompañan al versículo número 1, pueden encontrar diferentes secciones. De hecho, se divide cada sección en 8 versículos, lo tenemos así dividido en nuestras Biblias. Pero cada uno de ellos contiene una letra del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo contiene 22 letras. Si ustedes se dan cuenta, cada una de las secciones, antes de estar el versículo número 1, arribita, por lo regular en nuestras Biblias, tenemos ahí una palabra que en realidad es una letra, que es la letra Aleph. Y esa es una letra que encontramos ahí, y después viene la Bet, Gimel, y siguen las letras. Son 22 y cada una de ellas se divide en 8 versículos. Si ustedes se dan cuenta, la primera sección de Aleph llega hasta el versículo número 8, la siguiente llega al 16, la siguiente llega al 24, la siguiente llega al 32, y cada una de las secciones están compuestas por 8 versículos. Es increíble cómo Dios inspiró este capítulo, porque aparte en nuestro lenguaje traducido al español no lo tenemos tal y como fue. Me refiero a que la manera en la que fue escrita, porque fue escrita de una manera acróstica. Eso quiere decir que todos los 8 versículos que encontramos en la letra Aleph fueron escritas con esa letra precisamente. Después los siguientes 8 versículos que viene con la letra Bet fueron escritos iniciando con esa letra. Y fue los que estudian la palabra de Dios y los que estudian la palabra de Dios que no son cristianos, cuando estudian estos capítulos se quedan asombrados de la manera en la que está escrita esta porción de la Biblia, porque es sin lugar a dudas asombroso, es increíble, es una manera en la cual todos los versículos, a excepción de 2 versículos de este capítulo, que son 176 versículos, todos estos versículos hablan de la palabra de Dios. Dice acerca de los estatutos, de los mandamientos, de la ley, de los testimonios, pero todos hablan de la palabra de Dios. Eso nos hace entender que Dios cuando inspiró su palabra, dejó en medio de su palabra un capítulo que nos hablara específicamente de la palabra de Dios. Y eso es lo que yo quisiera hablar con ustedes en este día, queridos hermanos. Quisiera que estudiáramos una doctrina. Yo sé que por el tiempo no voy a poder abarcar todo. Quisiera hacerlo, no sé hasta dónde pueda llegar, pero quiero que pongamos mucha atención. Quiero estudiar con ustedes la doctrina de la bibliología, se le conoce así. Quiere decir la doctrina que estudia la palabra de Dios. Vamos a estar estudiando algunas doctrinas concernientes a este tema. En primer lugar, quisiera yo decirles que la palabra de Dios es el libro más atacado a lo largo de la historia. Muchas personas a lo largo de la historia, desde los tiempos de la Santa Inquisición, aún desde los tiempos más remotos a ello, han tratado de destruir la palabra de Dios, pero no han podido. Hubo tiempos en el siglo XVI, en el siglo XV, donde el catolicismo trató de arrasar y trató de todos los que tenían un ejemplar de la palabra de Dios, o una porción de ella, trataron de quemarlos, los destruyeron. Fue lo que pasó con Martín Lutero. Martín Lutero trató de traducir la palabra de Dios de los lenguajes originales, en ese caso, a su idioma. El idioma que hablaba él era el alemán, y lo trató de traducir y hizo muchas copias, pero la iglesia tradicional destruyó todas esas copias, las quemaban, las juntaban, y es sencillamente porque el enemigo de nuestras almas está tratando de que la palabra de Dios no pueda correr, y sin lugar a dudas la palabra de Dios es el libro más atacado de la historia, aún en nuestros días. En nuestros días la palabra de Dios sigue siendo atacada de muchas maneras. Por ejemplo, hay muchos que niegan la palabra de Dios. Hay doctrinas que dicen, no, es que la palabra de Dios o se convierte en la palabra de Dios solamente cuando yo estoy leyendo, y cuando Dios me habla, entonces esa porción, lo que yo estoy leyendo, eso se convierte en palabra de Dios. Eso, queridos hermanos, es una doctrina errónea, porque toda la palabra de Dios, desde la primera letra del libro de Génesis hasta la última palabra del Apocalipsis, son inspiradas por Dios. Queridos hermanos, en primer lugar, yo quiero decirles que la palabra de Dios es el libro más atacado de la historia. Por muchas sectas es atacado. Por ejemplo, existen los testigos de Jehová. Me voy a permitir hablar de esta manera.
Los testigos de Jehová, por ejemplo, usan una traducción que se les conoce como la traducción del Nuevo Mundo. Ellos no tradujeron esa traducción, no la tradujeron de los idiomas originales, sino que la tradujeron de una versión que ya había sido traducida. Y al traducirla ellos y al tener ellos sus creencias, ellos empezaron a quitar versículos por aquí, versículos por allá, y empezaron a interpretar la palabra de Dios a su manera. No voy a ir a todo un estudio de cada una de las sectas, solo porque ustedes ya lo saben. Pero si ustedes se dan cuenta, las sectas están invalidando la palabra de Dios, porque está siendo atacada la palabra de Dios. Muchos, los testigos de Jehová, por ejemplo, quitan literalmente, borran versículos completos de la palabra de Dios. Lo hacen cuando ustedes vean una porción de sus escritos, que es la traducción del Nuevo Mundo. Ustedes pueden comparar la palabra de Dios que tenemos en nuestra mano y su versión, y podemos darnos cuenta que hay versículos que les quitan. ¿Por qué? Porque ellos no creen en el cielo, no creen en el infierno. Ellos no creen en doctrinas bíblicas, y para que sus doctrinas puedan ser enseñadas por ellos, entonces tienen que borrar partes de la escritura, como son escritos de Primera de Juan, por ejemplo, que nos habla acerca de la Trinidad. Ellos lo borran literalmente. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos no creen que la Trinidad sea una doctrina bíblica, y para que puedan enseñarlo, pues entonces para ellos se les hizo fácil borrar esa parte de las escrituras. Pero no tan solamente son ellos. Los mormones, por ejemplo, los mormones usan la versión que usamos nosotros, la versión Reina Valera 1960. Pero a la par de ello, ellos usan otro libro que se le conoce como el Libro del Mormón. Dice el Libro del Mormón, y abajo dice el otro evangelio de Jesucristo. Cuando uno se da cuenta y uno estudia la palabra de Dios, uno dice, ¿no dice en Gálatas que cualquiera que predicare, anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dijo el apóstol Pablo, el tal sea anatema? Pues ellos literalmente le han puesto el otro evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estas escrituras fueron inspiradas allá en el otro lado del planeta, pero nosotros, dicen ellos, nosotros aquí en América pues ocupamos otros escritos, y agarran sus doctrinas, agarran sus enseñanzas, agarran todo lo que ellos creen y lo toman de ese Libro del Mormón. ¿Y qué es lo que están haciendo con la palabra de Dios? Pues la están invalidando, queridos hermanos. Están tratando de invalidar la palabra de Dios. Aparte de ello está el catolicismo. El catolicismo en el Antiguo Testamento tienen más libros que en nuestra Biblia. No voy a entrar en todo ello porque me tomaría tiempo, pero son los libros que se conocen como los libros apócrifos. Y aparte de ello, los católicos tienen su tradición. Cuando se enfrenta la palabra de Dios con la tradición católica o contra los libros apócrifos, si tienen que luchar entre sí, ¿saben quién va a ganar? Gana la tradición y ganan los libros apócrifos. ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Por qué es que ellos celebran a los muertos? ¿Por qué es que ellos usan doctrinas acerca del purgatorio, acerca de todo? ¿Por qué? Porque toman esos escritos y están invalidando lo que la palabra de Dios dice. Queridos hermanos, entonces podemos nosotros llegar a la conclusión que la palabra de Dios es el libro más atacado a lo largo de la historia, no tan solamente en el pasado, sino aún en nuestro presente. El libro de Dios, la palabra de Dios, es sin lugar a dudas el libro más hermoso que nosotros podamos estudiar, pero debemos estudiarlo tal y como es. No debemos añadirle, no debemos quitarle, no debemos interpretarlo a como nosotros queramos, porque la palabra de Dios es completa, es viva y eficaz, queridos hermanos. Si nosotros hablamos acerca de la literatura a lo largo de la historia en todo el planeta, podemos encontrar que no existe un libro que tenga más figuras de lenguaje, la manera en la cual fueron plasmadas las palabras de la Biblia, las sinécdoques, la manera en la que fueron escritos estos libros que tenemos en la palabra de Dios. No hay otro libro que se le pueda comparar en cuanto a la literatura. Es el libro por excelencia. Es el libro que tiene más figuras de lenguaje, es el libro que cualquier persona que estudia la literatura podría, sin conocer a Dios, puede él decir sinceramente, no existe un libro mejor que este, porque es el libro que proviene de Dios, es el libro por excelencia. Aparte de eso, la continuidad de las escrituras es sorprendente. ¿Cómo va paso por paso y nos va llevando a un mensaje y el mismo mensaje? Es increíble la manera en la cual está o es
o fue escrita la palabra de Dios. Por eso es que el libro que tenemos en nuestras manos no es cualquier libro, queridos hermanos. Es la palabra de Dios dejada a cada uno de nosotros. El mensaje central de la Biblia es Cristo. Todo nos habla de Cristo, desde el principio, desde Génesis 3:15, el protoevangelio, hasta el libro de Apocalipsis, nos habla acerca de Cristo. Muchas figuras acerca de Cristo, el arca de Noé, vemos el pedestal que levantó Moisés, la serpiente de bronce, todo eso eran tipos de Cristo, la roca que golpeó Moisés, todo ello eran tipos de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene un mismo mensaje. No existe otro libro que se le pueda comparar a este. Existe tal vez un escrito que pudiera ser algún hombre, pero ninguno se puede comparar al libro que tenemos enfrente de nosotros, porque es la palabra de Dios. Aparte de eso, en cuanto a los escritores fueron de diferentes clases sociales. Encontramos como escritores a reyes, a profetas, inclusive a labradores, pescadores, médicos, eruditos. Encontramos todo tipo de personas que fueron utilizadas por Dios para dejarnos en nuestras manos la palabra de Dios. Cada uno utilizó su manera, cada uno utilizó los medios donde estaba, pero cada uno de ellos, cerca de 40 hombres, fueron inspirados por Dios. Ahorita voy a entrar un poquito más en eso. Un periodo cerca de 1600 años fue el que Dios utilizó para que la palabra de Dios la pudiéramos tener hoy en día. Aparte de eso, si nosotros vemos, la palabra de Dios es el libro que fue o que ha sido y es sin lugar a duda el más traducido a lo largo del mundo. No existe un libro que pueda ser traducido a tantos idiomas como es la palabra de Dios. La palabra de Dios ha sido traducida a muchos idiomas, y no nada más a idiomas, sino a dialectos, a muchos. Aún en nuestros días, en la ciudad de San Luis Potosí, están traduciendo completamente la Biblia en el náhuatl original. Lo están haciendo varios hermanos hoy en día. Y en muchos idiomas y lenguas que aún falta por traducir, hay hermanos que están traduciéndolo. Ningún otro libro ha sido traducido como este libro, la palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos, y por muchos argumentos que yo pudiera darles, podemos entonces nosotros comprender que este no es cualquier libro. No es un libro ordinario, no es un libro común y corriente, sino que este libro es sin lugar a dudas el libro de Dios. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios se divide en dos partes, ustedes bien las conocen, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cada uno regularmente se puede dividir de diferentes maneras. Yo la divido, hay personas que la dividen en 5 partes cada uno para poder hacerlo más fácil. Primero se dividen el Antiguo Testamento en el Pentateuco, en los libros históricos, en los libros poéticos o de sabiduría, en los profetas mayores y en los profetas menores. Si nosotros lo memorizamos, podría ser 5 libros en el Pentateuco, 12 libros en los libros históricos, 5 libros en los poéticos, 5 en los profetas mayores y 12 en los profetas mayores. Y así podríamos nosotros memorizarlos de una manera más sencilla. Por otro lado, el Nuevo Testamento también se puede dividir en 5 secciones. Uno podría ser los evangelios, que son 4. Luego tenemos un libro histórico, que es el libro de Hechos. Luego tenemos las cartas paulinas, que son 13 o 14, depende, algunos dicen que Hebreos lo escribió Pablo, pero no vamos a entrar en eso. Aparte de eso, existen las epístolas generales, que son 8, que fueron escritas por diferentes hombres usados por Dios. Y por último tenemos al libro profético del Nuevo Testamento, el cual es el libro de Apocalipsis. Sin lugar a dudas, queridos hermanos, entonces delante de nuestras manos, delante de sus ojos, tienen un libro que es un libro que no puede ser, o más bien que debemos tomarlo como la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Aparte de eso, yo quisiera hablarles acerca de la revelación. Aquí voy a entrar en un poco de doctrina. Si ustedes ténganme paciencia, y si tienen preguntas, por favor levanten su mano, la trataremos de contestar. En primer lugar, quisiera hablarles de la doctrina de la revelación. La revelación es la doctrina que nos enseña que la revelación es el acto divino de comunicar al hombre lo que de otra manera no podría saber el hombre.
Es decir, que Dios reveló su voluntad, Dios se reveló a sí mismo, porque si no, no se hubiera revelado Dios, nosotros no habría manera de que conociéramos a Dios. Dios se reveló para con los hombres. ¿Cómo se reveló? Voy a mencionarles solamente algunas maneras. En primer lugar, Dios se revela a través de su creación. Dios se reveló a través de todo lo que Él hizo, todo lo que hizo el planeta, todo el universo, los árboles, los mares, los animales. Una persona que puede estar en una isla. Por eso es de que los aborígenes, las personas que viven fuera de los continentes, viven en islas, ellos adoran a diferentes deidades, porque ellos saben que existe un Dios. ¿Por qué? Por la creación. Por medio de la creación, una persona puede saber que existe un Dios. Por eso los antiguos aztecas, los olmecas, las antiguas civilizaciones sabían que existía un Dios. Veían al sol y decían, no, el Dios del sol. Veían a la lluvia, no, la lluvia está tremenda, el Dios de la lluvia. Y luego veían el fuego, no, pues es que esto está, y adoraban a diferentes dioses. ¿Por qué? Porque la creación misma nos hace entender, es una revelación de Dios que nos hace a nosotros comprender que existe un ser divino, el cual es Dios. Aparte de eso, también Dios en el Antiguo Testamento habló directamente con diferentes hombres. Dios le habló en el huerto a Adán. Dios le habló directamente a algunos de los profetas. Dios apareció en diferentes teofanías en el Antiguo Testamento. Eso era revelación directa de Dios. Eso era revelación directa de Él. Aparte de eso, hace cerca de 2000 años, él no tan solamente se reveló por medio de su creación, no tan solamente se reveló hablando directamente, sino que Él se reveló por la persona divina de Cristo. Cristo es el verbo de Dios, Cristo es la palabra de Dios, Cristo es la revelación de Dios hecha hombre. Él se reveló a la humanidad. Esa es la doctrina de la revelación. Y por último, Dios se reveló a través de las Escrituras. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:9 las siguientes palabras: antes bien, como está escrito, cosas que el ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, miren esto, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dios reveló su palabra, Dios nos reveló su voluntad, nos reveló sus mandamientos, nos reveló su persona. Por eso es que nosotros podemos comprender que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios amoroso. Podemos comprender la persona de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se reveló a nosotros. Dios se mostró a nosotros. ¿Cómo? En primer lugar, por su creación. En segundo lugar, hablando Él directamente. En tercer lugar, por su persona, por Cristo mismo. Y en cuarto lugar, por las Escrituras. Es decir, que la palabra de Dios es la revelación de Dios. Cosas que el ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dios reveló su voluntad. Por eso es que nosotros podemos conocerle. Entonces, esa es la doctrina de la revelación. Dios se reveló, Dios se descubrió para que nosotros pudiéramos conocerle. Su amor, su benignidad, su bondad. Él nos dejó saber que Él existe, que Él es verdadero, que Él es veraz. Eso nos los encontramos en la palabra de Dios. Dios se reveló en su santidad y Dios reveló también que nosotros somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. No otro libro no en otro libro lo podemos encontrar, sino lo encontramos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la revelación de Dios. Aparte de eso, también existe otra doctrina, la cual es la doctrina de la inspiración. Cuando estudiamos la bibliología, encontramos en la bibliología diferentes aspectos o diferentes doctrinas. Una primero fue la revelación, que es que Dios se da a conocer. Esa es la revelación. Aparte de ello, existe la doctrina de la inspiración. Dios inspiró a varios hombres. Dios inspiró a cerca de 40 hombres. Uno de ellos no fue judío, los demás fueron judíos todos. Uno de ellos escribió casi una cuarta parte del Nuevo Testamento, el cual fue Lucas, un médico griego. Los demás fueron judíos. Pero Dios inspiró a cada uno de estos hombres para que ellos pudieran plasmar en escrito la voluntad de Dios.
para esto encontramos dos versículos que nos van a ayudar. La inspiración es la que nos garantiza que la revelación de Dios puede llegar a nosotros como hombres sin ningún error. Eso es lo que significa la inspiración. Para ello vamos a ver dos versículos. Uno está en 2 Timoteo 3, capítulo número 3, versículo número 16. Estamos hablando de la doctrina de la inspiración. La inspiración, en esto es importante que ustedes y yo lo conozcamos, queridos hermanos. Recuerden que estamos en escuela dominical. Si quieren preguntar o tienen algún comentario, podemos bien hacerlo. Pero la inspiración, en ocasiones hay personas que no creen en la inspiración de Dios. Dicen, no, es que solamente una parte. No, es que ciertos libros. Pero la palabra de Dios lo dice claramente. Vean lo que dice en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es ¿qué? Inspirada. Cabe mencionar que dice toda la escritura. Ahora, en el contexto de la palabra de Dios, aquí Pablo no tenía el Nuevo Testamento. Debemos dejar esto un poquito claro. Porque Pablo no tenía el Nuevo Testamento, pero Dios sabía que se iba a inspirar, que Dios estaba utilizando a este santo hombre para que la palabra de Dios fuera por él y fuera inspirada por él. Entonces aquí Pablo estaba en primer término, estaba hablando del Antiguo Testamento, pero Dios, que es un Dios sabio, Dios que es un Dios bueno, que es un Dios que todo lo sabe. Muchas gracias, hermano. Dios, que es un Dios que todo lo sabe, Él sabía que iba a inspirar 66 libros. Por eso es que podemos comprender que cuando Pablo estaba hablando esto, entonces Pablo estaba diciendo que toda la escritura, pero a lo que se refería Pablo era al Antiguo Testamento, pero Dios, al inspirarlo a él, se estaba refiriendo a toda la palabra de Dios. Por eso dice toda la escritura. ¿Cuál? ¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? Pues los dos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego dice la palabra aquí inspirado, cabe mencionarlo. Voy a hacer uso de dos palabras en griego. Lo voy a hacer para poder entender lo que quiere decir. La palabra que quiere decir aquí inspirado es una palabra que se podría pronunciar, no sé griego yo, pero se podría pronunciar como teuneutos. Esta palabra significa que Dios a los hombres, Dios les sopló a los hombres. Dios en su voluntad, cuando Él inspiró a los hombres, Él permitió que los hombres pudieran plasmar cosas que ellos estaban pasando. Escuché un ejemplo una vez de un pastor, de hecho ayer lo escuché, me pareció correcto decirlo ahora. Es como cuando nosotros damos como cuando nosotros damos un dictado. Le decimos a alguien, ¿sabes qué? Yo quiero que escribas este mensaje. Dile a tal persona lo siguiente y le empezamos a decir y le damos la idea. Y la persona lo va a escribir a la manera que ella lo va a escribir de esa manera, pero el mensaje va a ser el mensaje que haya dado la persona que quiere mandar el mensaje. De igual manera, Dios utilizó el carácter de los escritores, utilizó sus circunstancias, la manera donde estaban, lo utilizó todo eso Dios. ¿Para qué? Para que esos santos hombres de Dios fueran inspirados por Dios. Dios sopló sobre ellos. Es importante también decir que esta palabra solamente se encuentra 3 veces en la palabra de Dios. La primera vez la encontramos en Génesis, cuando Dios sopla sobre el hombre alientos de vida. Él sopló, es esa misma palabra, el Padre soplando. Después la encontramos en el libro de Juan, cuando Jesús estaba con sus apóstoles y antes de subir al cielo, Él sopló sobre ellos. ¿Ustedes recuerdan eso? Él sopló, el Hijo ahora soplando sobre ellos y les dio esta misma palabra, teuneutos. Les sopló, les dio el Espíritu. Y por tercera vez encontramos esta palabra aquí en este versículo. Y ahora el Espíritu Santo es el que está soplando, el que está instruyendo su voluntad para que los santos hombres de Dios escribieran la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nosotros podemos confiar que cada palabra es inspirada por Dios. No tan solamente el concepto, sino cada palabra, cada tilde, cada jota, dijo el Señor Jesucristo, cada palabra, cada letra de la palabra de Dios, cada puntuación es inspirada por Dios en los lenguajes originales. También, aparte de esto, de esta palabra, teuneutos, encontramos otro pasaje que nos encontramos en 2 de Pedro, capítulo número 1, si me acompañan, por favor. 2 de Pedro, capítulo número 1, dice la palabra de Dios en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura.
a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar obscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, miren esto, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Aquí la palabra que se utiliza en el griego es una palabra que se escribe fero. Esta palabra es la connotación que nos da, es como la figura que nos da, es como un velero que es soplado por el viento. Está el velero y está la embarcación, está la vela y está el mar y el viento lleva por donde quiera al velero. De esa manera Dios inspiró la palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos, podemos nosotros estar confiados de que la palabra de Dios es inspirada por Dios, no proviene de hombres. A ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido escribir los relatos que tenemos en la palabra de Dios. ¿A quién se le fuera a ocurrir decir que todos somos pecadores? A ninguno nos hubiera gustado eso, que la paga del pecado es el infierno. ¿A quién se nos hubiera ocurrido? A ninguno de los seres humanos. Nosotros hubiéramos escrito, no es que nosotros somos buenos, no es que nosotros merecemos cosas buenas, no es que aquí sufrimos mucho y merecemos un lugar de descanso, pero no, Dios al inspirar su palabra, Él nos dejó su revelación y aparte de eso Dios utilizó a hombres que Él inspiró, a quienes Él les sopló para que su palabra fuera dejada hasta nuestros días. A eso entonces tenemos la revelación y tenemos aparte de eso, tenemos la inspiración. Permítanme ir a una más. Aparte de esas dos doctrinas, tenemos también la doctrina de la inspiración, de la iluminación. La iluminación es esa ayuda sobrenatural de Dios al hombre para que nosotros podamos comprender de una manera correcta la inspiración de Dios. ¿Dios inspiró la palabra de Dios? Sí, lo tenemos, 66 libros. Pero para que nosotros la podamos comprender, existe toda una doctrina que se le llama la iluminación. Aquí cabe mencionar que muchos hombres aquí, al no ser iluminados por Dios, es donde nacen muchas doctrinas incorrectas. Más adelante voy a verlo un poco. Sí, voy a darles un versículo de la iluminación, 1 Corintios capítulo número 2, versículo número 12 en adelante. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, eso quiere decir la iluminación, para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero cabe mencionar para que sepamos, eso quiere decir la iluminación. Dios inspiró la palabra de Dios, sí, Dios lo inspiró a través de su Espíritu, y quien puede conocer lo que quiere decir correctamente la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Para que una persona entonces pueda comprender la palabra de Dios, pueda comprenderla, entonces debe tener el Espíritu Santo. Una persona, por eso es que dice en el libro de los Corintios, que para el hombre natural las cosas de Dios son locura, no las puede entender, no sabe discernirlas, porque para él son locura. Para un hombre les decimos las cosas de Dios y les empezamos a hablar. Lo que podemos darle a una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios en él es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio, como un martillo, va a entrar en el corazón de las personas, en su mente, y Dios estará actuando. Pero para que una persona pueda comprender la voluntad de Dios, es necesario que el Espíritu Santo more dentro del creyente. Si usted ha aceptado a Cristo, usted entonces puede tener la iluminación de Dios. No hablo de nada místico, no hablo de un foco que va a aparecer, no, estoy hablando de una doctrina, es la iluminación. Dios nos hace entender. La iluminación, algo importante de esta doctrina de la iluminación, es que Dios nos va a revelar su voluntad conforme a nuestra vida. Si yo vivo más separado de Dios, Dios me va a hacer saber más su voluntad. Voy a comprender más la palabra. Pero si yo ando en el mundo, voy a entender la palabra de Dios como yo quiera. Voy a agarrar los versículos, hasta yo podría predicar y agarrar un mensaje todo bien chueco y decirles tremendo mensaje y la verdad estaría mal. Porque debemos tener la iluminación, y para que podamos tener la iluminación, yo debo vivir en santidad.
Yo debo vivir separado del mundo. Yo debo vivir haciendo la voluntad de Dios. De otra manera, queridos hermanos, no podemos, tendremos la iluminación, sí, pero cuando nos los prediquen, nos los enseñen. Pero cuando usted quiera leer la Biblia, y es más, ni lo va a querer leer, porque vive lejos de Dios. Por eso entonces la doctrina de la iluminación es muy importante. ¿Por qué? Porque la doctrina de la iluminación, ya aparte de que fue revelada, la revelación de Dios, aparte de que fue inspirada, ahora nosotros como cristianos podemos entenderla. ¿Cómo podemos hacerlo? Por medio de la iluminación, por medio del Espíritu Santo. Aparte de eso, también una doctrina esencial de la Biblia es la interpretación de la palabra de Dios. Existe toda una ciencia en cuanto a esto, se le conoce como la hermenéutica. Aquí cabe señalar que la hermenéutica es la ciencia que nos ayuda a interpretar correctamente las Escrituras. La hermenéutica es lo que nosotros podemos estudiar para poder, o más bien para que no tomemos un texto fuera de contexto. Esto es importante. Estamos hablando entonces de la interpretación de la Biblia. La Biblia tiene un contexto general. La Biblia tiene un contexto inmediato. La Biblia tiene un contexto geográfico. La Biblia tiene contextos y para ello necesitamos estudiar la palabra de Dios. Hay pasajes del Antiguo Testamento que se aplican al pueblo de Israel, pero a veces como nos gusta ese versículo lo tratamos de aplicar a nosotros y en realidad en ocasiones, no digo que siempre, pero en ocasiones esos versículos no aplican a nosotros porque aplicaban en ese momento al pueblo de Israel. Podemos aplicarlos de una manera espiritual, claro que sí. Por eso es que existen predicaciones de esta manera y de la otra. Pero hay versículos de la palabra de Dios que nosotros podríamos tomar de una manera diferente. Por eso es importante entender que la interpretación de la Biblia tiene inclusive una ciencia que es la hermenéutica. La hermenéutica, cuando estudiamos un poquito de la hermenéutica, podemos nosotros comprender qué es la palabra de Dios, cómo, de qué está hablando cada texto, de qué está hablando, dónde estaban. A veces no entendemos por qué dijo esto tal persona, tal escritor, y cuando estudiamos la hermenéutica podemos comprender los usos, las costumbres del pueblo de Israel, y es muy importante que nosotros comprendamos todo eso. ¿Para qué? Para que podamos nosotros interpretar de una manera correcta la palabra de Dios. Aquí es donde muchas sectas nacen. Porque dicen, no, es que yo no entiendo este capítulo, o yo no entiendo esto. Entonces toman y empiezan a quitar porciones de la Escritura. ¿Por qué? Porque no estudian esto. Es importante el estudio de la palabra de Dios de la manera correcta. Uno de los requisitos para un pastor, por ejemplo, es que no sea un neófito. Es decir, que no sea una persona nueva en la fe. ¿Por qué? Porque si yo vengo y empiezo agarro y empiezo a predicar de un tema como yo creo y como yo pienso y como yo fui enseñado y tomo un versículo de la Biblia, lo más probable es que esté tomando mal el pasaje. Debo entender el contexto, de qué está hablando. Debo entender todo esto. ¿Para qué? Para que yo pueda enseñar un pastor deba enseñar a su grey, a la congregación. Por eso muchos, John Smith y todos los que sacaron sus sectas, ellos empezaron a desviarse por eso mismo, porque no entendieron la palabra de Dios y porque ellos dijeron, uno de ellos dijo, no, es que el infierno es muy malo en la palabra de Dios, yo no creo. Y entonces dijo, ya no vamos a creer en el infierno. Pero le dijeron una de las personas que estaba en ello, pero si no creemos en el infierno, el cielo sí es verdad. No, pues entonces si no creemos en el infierno, pues tampoco hay que creer en el cielo. Y empezaron a quitar doctrinas, empezaron a quitar pasajes de la Biblia y todo eso, y empezaron a desviarse de una manera rotunda. ¿Por qué? Porque no interpretaron la palabra de Dios de una manera correcta. A esto se le conoce entonces como la hermenéutica, el estudio o la ciencia que nos hace comprender de una manera correcta lo que Dios ha revelado, lo que Dios nos ha inspirado. Esto es algo muy importante. Aparte de eso, debemos nosotros entender algo acerca de la vitalidad de la Biblia. No existe un libro que sea no existe un libro, hermanos, que tenga vida como la Biblia. No hay un libro que tenga vida en sí. La Biblia tiene vida en sí. Dice la palabra de Dios que en Hebreos capítulo número 4, versículo número 12, las siguientes palabras.
aquí entendemos acerca de la vitalidad de la Biblia. Dice en el versículo número 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva. No existe un libro en la historia, ni existirá en la humanidad un libro que tenga vida en sí. El único que tiene vida en sí es la palabra de Dios. Por eso es que cuando somos expuestos a la palabra de Dios, en ocasiones es dura, en ocasiones no, estamos tristes y nos da consuelo, en ocasiones estamos en un pecado y nos exhorta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y después dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. A eso se le conoce entonces como la vitalidad de la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios, es en primer lugar revelada por Dios, es inspirada por Dios. La palabra de Dios es de esta manera, es viva, tiene vida. Por eso, queridos hermanos, es bueno que leamos la palabra de Dios. Es bueno que conozcamos la palabra de Dios. Es bueno que memorice los libros de la Biblia. Es bueno que conozca los personajes de la Biblia. Es bueno que lea la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque la palabra de Dios no es cualquier libro, es la palabra de Dios que es viva y eficaz. En un inconverso, la palabra de Dios dice, voy a ir muy rápido por el tiempo. En una persona inconversa tiene poder para salvar, porque la palabra de Dios contiene el evangelio. Dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, dinamita de Dios. ¿Para qué? Para salvación. La palabra de Dios contiene el evangelio, y el evangelio es poder de Dios. Es decir, que en una persona inconversa puede salvar su alma. Por eso es que ustedes, queridos hermanos, al igual que yo y cualquier persona que hayamos sido salvos, debemos ser salvos por la palabra de Dios, porque contiene la inspiración divina, la revelación de Dios, y porque es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene mucho. En una persona inconversa, también dice en Apocalipsis 20 en adelante, dice, y vi un trono blanco y el que se sentaba, y después dice que fueron abiertos los libros. Cuando se refiere a eso, muy probable es que sea la palabra de Dios. Y fueron juzgados los muertos conforme a sus obras. Y fueron juzgadas las personas por medio de ¿qué? Por la palabra de Dios. Para un inconverso, para una persona que no ha conocido a Cristo, que no ha sido salva, en primer lugar puede alcanzar salvación por la palabra de Dios. Pero si no acepta la salvación que está en la palabra de Dios, que nos contiene la palabra de Dios, entonces vendrá un día en el cual vendrá el juicio, y serán juzgados conforme a sus hechos. Los libros serán abiertos, y serán juzgadas cada una de estas personas por todo lo que ellos hicieron en contra de ¿qué? De la palabra de Dios, en contra de Dios. Aparte de eso, dice también la palabra de Dios que la palabra de Dios para un inconverso es como un martillo. Un martillo, dice en Jeremías 23:19, que es como martillo. No es mi palabra como martillo y como fuego, dice la palabra de Dios de esa manera. Es ese martillo que es un corazón duro, y le hablamos del evangelio, le hablamos del amor de Dios, y en ocasiones hay personas malas, personas que han matado, personas que han hecho cosas tan perversas, personas que andan en obscuridad, en vicios, en drogas, en todo ello, o personas que viven arraigadas a una religión, y la palabra de Dios, queridos hermanos, tarde o temprano, como un martillo, poco en poco empieza paz, y empieza a quebrantar los corazones de nosotros. Así estábamos nosotros, y ¿saben cómo cambiamos? Por medio de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos hace cambiar. En una persona salva, en nosotros como creyentes, dice en el Salmo 19, no voy a ir ahí, pero que convierte el alma. Dice también que alegra el corazón. Dice también que en 2 Timoteo 3:15 que la palabra de Dios te puede hacer sabio, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Eso puede hacer en nosotros. Por eso es que si usted no sabe tomar decisiones, no vaya con un psicólogo a que le digan lo que no tiene que hacer. Vaya a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el consejo divino que nos hace a nosotros comprender, que nos hace a nosotros saber, que nos hace a nosotros, que puede hacer en cada uno de nosotros personas sabias. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice la palabra de Dios? Pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche.
Dios nos puede dar sabiduría, pero para que lo podamos tener, por eso es que a veces no sabemos tomar decisiones, no sabemos dar consejos. Vienen algunos de nuestros sobrinos, algunos de nuestros primos, algunos de nuestros tíos, algún familiar, alguno de nuestros hijos, y no sabemos darle un consejo. ¿Por qué? Porque no hemos ido o porque no hemos tomado el tiempo para estudiar la palabra de Dios, para ver la revelación de Dios y ser nosotros iluminados por Dios y entonces poder dar un consejo bíblico. A veces andamos dando consejos de otras cosas. Consejos que vimos en la televisión, que escuchamos, consejos que vimos de los psicólogos. No, pues tienes que hacer esto. No, pues es que mi hijo es bien berrinchudo. No, no le vayas a pegar porque dicen los psicólogos que si le pegas se va a traumar y todo eso. La palabra de Dios dice que debemos corregir a nuestros hijos, pero en amor. Dice eso la palabra de Dios. ¿Y cómo es que nosotros podemos ser sabios? Entonces, por medio de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso no existe otro libro semejante a este. Esto es, sin lugar a dudas, queridos hermanos, la palabra de Dios. Aparte de eso, en la vida de nosotros como cristianos, es necesario que nosotros comamos de este alimento espiritual. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, la palabra de Dios tal y como es, deseadla. Mi bebé tiene 8 meses de edad, 8 y unos días. Y cuando nació, la verdad, a cada ratito, 2, 3 horas, y empezaba, gracias a Dios no lloraba tan fuerte, pero empezaba a llorar. Y ustedes recuerdan a sus hijos, y a cada rato querían comer y comer, y algunos de los jóvenes siguen hasta nuestros días, ¿verdad? Pero los niños recién nacidos quieren la leche, y quieren leche. ¿Saben qué? Es lo que dice la palabra de Dios que debemos ser nosotros. Debemos desear la palabra de Dios, debemos desear el leerla, desear el escucharla. Por eso es bueno que usted venga a la casa de Dios y escúchela desde llegar desde temprano, escuche la escuela dominical, escuche la predicación. A algunos nos gusta escuchar predicaciones en casa, escuchen la palabra de Dios, pase tiempo abriendo la escritura. ¿Por qué? Porque sin lugar a duda debemos desearla como niños recién nacidos. ¿Por qué? Porque puede transformar nuestra alma, porque puede darnos alegría a nuestro corazón, porque puede darnos sabiduría la palabra de Dios. Aparte de eso, sirve para que nosotros vivamos una vida en santidad. Dijo el Señor Jesucristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios entonces nos sirve para que nosotros, cuando estamos haciendo algo que a veces nos para un policía y nos para, y para hacerlo más fácil, no, pues ni modo, la cartera. En vez de que, Señor, ayúdame, luego vamos a la cartera, porque ya sabemos lo que quieren. Y la palabra de Dios dice que debemos someternos a las autoridades. Y si hicimos algo malo, entonces la palabra de Dios nos va a instruir para que no demos mordidas, para que no digamos mentiras, para que no andemos robando, para que no hagamos todas esas cosas. ¿Cómo es que lo sabemos? Por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada, es el libro de Dios para cada uno de nosotros como creyentes. Es sin lugar a dudas el libro de todos los libros. No existe nada que se le compare. Es la palabra de Dios. En momentos de obscuridad, dice la palabra de Dios, momentos de pruebas, momentos difíciles, dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Va a haber momentos de obscuridad, momentos difíciles, y entonces debemos echar mano de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabremos cómo ir en medio de esa obscuridad, y vivimos en tiempos ya difíciles. Aparte de eso, la palabra de Dios dice en Josué 1:7 en adelante, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás ¿en qué? En él. ¿En qué está hablando? En la palabra de Dios, para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y por qué en ocasiones nos va mal en esto, nos va mal en los negocios, nos va mal en aquello, y todo, pareciera que todo, y la Biblia ahí empolvadita? Pero saben, si quieren que nos vaya bien, debemos nosotros vivir cerca de Dios, conocer la palabra de Dios. Ahora, Dios, cabe mencionar aquí, no porque siempre seamos fieles, no existe un evangelio que se le conoce el evangelio de la prosperidad. Es completamente ajeno de las escrituras, ajeno de las escrituras. Vengan aquí y lean la Biblia y les va a ir bien y van a tener carros y todo eso. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo nada más? Apedreado, todo. Se burlaban de él.
El Señor Jesucristo nos dejó un claro ejemplo. Los soldados romanos le daban de bofetadas, le pusieron una corona de espinas y todo eso. Y todo el cristianismo a lo largo de la historia encontramos que siempre hubo sangre, el rastro de la sangre hubo. Por eso tal evangelio es ajeno a las escrituras. Pero la palabra de Dios sí dice que nosotros podemos prosperar en nuestro camino, a pesar de que vengan calamidades como vinieron en los tiempos de Job. Vino y se le murió todo, perdió todas sus ganancias, perdió a sus hijos, le quedó a su esposa. ¿Y qué esposita tenía, verdad? Perdió a su esposa, perdió todo, bueno, su esposa se le quedó y viene una gran enfermedad y todo ello. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, la palabra de Dios trae consuelo. ¿Se han dado cuenta en los funerales? Vamos a un funeral de una persona que no conoce a Cristo, que no tiene la palabra de Dios, y vemos y la gente hasta se quiere aventar al hoyo también. Sí, quieren ahí y están llorando y todo eso, y yo quiero morirme, y lágrimas y lágrimas. Y vamos a un funeral cristiano y ciertamente hay lágrimas, sí hay lágrimas, y es bueno, es correcto, pero también hay gozo. Cuando muera una persona que está en Cristo, ¡ah, qué bendición es! Porque despierta y en el momento que se despierta está viendo a su Salvador. ¿Cómo es que lo sabemos? Por medio de la palabra de Dios. Porque Dios nos ha revelado su palabra, nos ha revelado sus mandamientos. El libro de todos los libros, el libro más hermoso es la palabra de Dios. Porque podemos nosotros comparar las profecías, lo que dijo Dios que iba a pasar o lo que dijo Dios que pasó hace mucho tiempo. Que Dios les dijo a los profetas que iba a pasar en cierto tiempo, hasta nombres dio, como en el caso de Ciro. Dio nombres específicos, dio acerca de los 400 años de silencio, habló acerca de que nacería Juan el Bautista, y cada una de las profecías se fueron cumpliendo a cabalidad, como si fuera un engrane, uniéndose cada profecía con su cada cual, y fue de una manera sorprendente. Por eso es que cuando nosotros nos leemos en primera a Tesalonicenses capítulo número 4, cuando leemos que el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán, y después que nosotros seremos arrebatados juntamente, podemos nosotros creerlo. ¿Por qué? Porque las profecías fueron cumplidas y las profecías que vienen más adelante también tenemos esa seguridad. ¿Cómo podemos creerlo? Por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la revelación de Dios. Por eso es que Dios dejó en medio de su palabra un capítulo que nos hablara, 172 versículos, que nos hablara concerniente a la palabra de Dios. Nos hablara de lo que es la palabra de Dios, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos y todo ello. Por eso, queridos hermanos, y por muchas otras cosas más, debemos nosotros amar este bendito libro. Dice la palabra de Dios en el versículo donde empezábamos a leer. Espero que no me hayan dado tiempo, porque si no ya me pasé de todos modos. Dice en el capítulo donde leíamos, y quiero terminar con una aplicación. El capítulo donde leíamos, el Salmo 119, versículo número 126. Queridos hermanos, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haremos bien el estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Días de tinieblas estamos viviendo. Por eso, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso, el cristiano, yo he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. Queridos hermanos, es tiempo de que ustedes y yo amemos la palabra de Dios. No la invalidamos en el sentido de que decimos, no, yo no creo en la palabra de Dios. Pero ¿saben cómo la invalidamos nosotros como cristianos? Al no leerla. Usted no lee la palabra de Dios, está invalidando la palabra de Dios. Usted pasan días y no leyó un pasaje de la Biblia, está invalidando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no está amando la palabra de Dios. Es necesario, querido hermano, que amemos la palabra de Dios. Por eso es que no es correcto que nosotros agarremos la Biblia. Oh, ¿me vas a dar un teléfono? No, pues no tengo dónde escribir. A ver, dame tu número. Y agarro una hoja de la Biblia y empiezo a escribir. A ver, ¿cómo te llamas? No, porque debemos amarla, respetarla. Debemos nosotros valorarla, porque es la palabra de Dios. 1600 años fue para que la inspiraran, ¿correcto? Es lo que dice la historia. Los santos hombres de Dios, un periodo de cerca de 1600 años. Después de que fue inspirada, tardó otros 1600 años para que fuera traducida al idioma español, al castellano. Tardó cerca entonces de 3200 años para que Dios nos dejara un regalo en nuestras manos. Y los hombres que tradujeron la palabra de Dios realmente sufrieron.
Pero nosotros ahora podemos ir a cualquier librería y agarrar y comprar una palabra, la Biblia, y agarrarla y tener diferentes ejemplares. Pero si no la leemos, queridos hermanos, si no hacemos lo que la palabra de Dios dice, entonces estamos invalidando la ley de Dios. Por eso es bueno que testifiquemos, salgamos a tocar puertas y les digamos a las personas: ¿saben qué? Cristo les ama, Cristo murió por ustedes, Cristo pagó por sus pecados, y anunciarles el bendito evangelio. ¿Para qué? Para que nosotros no invalidemos la palabra de Dios. Recordemos entonces, queridos hermanos, concerniente a estas doctrinas, ¿es importante conocerlas? Sí, es importante conocerlas. Y quiero hacerles unas preguntas para terminar, concerniente a lo que vimos. Vimos que la palabra de Dios, vimos diferentes doctrinas. Una de ellas fue la revelación de Dios. ¿Alguno de ustedes podría decirme qué es la revelación de Dios? Con sus palabras. Hermano. La manifestación clara y veraz de lo que Dios es por medio de diferentes formas, teofanías, la explicación y hablando directamente. Correcto, perfecto. Creo que usted pase a dar la clase. Sí, muy bien. No, eso es exactamente la revelación. ¿Es importante conocer estas doctrinas? Claro que sí. Hay personas que están invalidando la ley de Dios. Hay hombres que no creen en la Biblia. Hay hombres que toman otros libros. Por eso es que es importante para nosotros que conozcamos la palabra de Dios. Entonces, esa es la revelación de la palabra de Dios. Si hablamos de la inspiración, vimos 2 versículos. Estos yo les recomendaría que los memorizaran, porque de esto se van a encontrar con muchas personas que querrán debatirles. La palabra de Dios ahora no es para debatir, pero sí nosotros debemos defender nuestra fe. Y estos 2 versículos nos pueden ayudar. ¿Alguno me podrá recordar estos 2 versículos concerniente a la inspiración? Hermana Cindy. Muy bien, sí, esos 2 versículos son muy importantes que los sepamos. Si usted puede, márquelos en su Biblia para que usted los pueda conocer. Aparte de eso, vimos la doctrina de la iluminación. ¿Qué era la doctrina de la iluminación? ¿Cuando se ilumina algo o qué era? Más o menos, ¿alguno de aquí de esta sección? ¿Qué era la doctrina de la iluminación? ¿Recordarán? Bueno, sí. Sí, es algo que Dios nos ilumina, y para que nosotros podamos tener esa iluminación, ¿puedo vivir en el pecado? ¿Puedo hacer lo que yo quiera? ¿O cómo debo yo vivir? En santidad. Eso es algo muy importante. Aparte de eso, veíamos la doctrina de la interpretación de la Biblia. Hay una ciencia, completamente es una ciencia. O sea, ¿alguno de ustedes recuerda? Está medio trabajosa la palabra a veces. La hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación correcta de las escrituras. ¿Por qué una persona como yo o una persona como ustedes, a lo mejor nunca van a estar predicando aquí detrás del púlpito, pero por qué ustedes deberían de conocer la hermenéutica? Sí, interpretar de una manera correcta la palabra de Dios. Es importante conocer que existe un contexto general, los diferentes tipos de contexto, por qué hablaba eso, los usos y las costumbres, todo eso. Y es un estudio que tardará toda nuestra vida para poder entenderla de una mejor manera. Y por último, vimos acerca de la interpretación de la interpretación de la Biblia y de la vitalidad de la Biblia. Hubo un versículo, y con eso termino. ¿Alguno lo recordará? La palabra de Dios es... ¿Y a dónde lo dice? 4:12 de Hebreos. Muy bien. Eso es, queridos hermanos, aún nada más pasamos por encimita. Pero todo esto literalmente nos tomaría meses estudiarlo. Yo solamente quiero animarlo a que usted pase tiempo en la palabra de Dios. Tiempo es de actuar, oh Jehová. Es una oración que está dando ahí el salmista, probablemente Esdras. Tiempo es de actuar, oh Jehová. ¿Por qué? Porque han invalidado tu ley. Vean las calles, están llenas de personas que han invalidado la ley de Dios, con sombrillitas, con maletines y camisas cortas y con una plaquita aquí. Han invalidado tristemente la ley de Dios. Por eso, queridos hermanos, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso, yo, el cristiano, he amado tus mandamientos, y más que oro muy puro. Señor, gracias te damos por tu palabra. Y gracias, Señor, por esta tremenda bendición, Señor, que nos das a nosotros.
de poder tener, Señor, toda tu palabra. 66 libros que nos hablan acerca de tu persona, acerca de lo que a ti te agrada, acerca de tu carácter, acerca de tu plan hermoso de la salvación, acerca de tus profetas y tus predicadores. Gracias, Señor, porque este libro es, sin lugar a dudas, tu palabra. Y nosotros confiamos en él, confiamos en que todo lo que dice es verdadero. Ayúdanos, Señor, a nunca invalidar tu ley por no leerla o por no usarla de una manera correcta. Ayúdanos, oh Señor, a amar tu palabra, amarla cada día más, más que el oro y más que oro muy puro. Ayúdanos, Señor, a ser ávidos lectores de tu palabra, y a pesar de que haya personas que se burlen de nosotros o nos llamen hasta de apodos, nosotros, Señor, siempre cargar nuestra porción de las Escrituras y poder decir con todo nuestro corazón que somos creedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Bendice tu palabra en los corazones de mis hermanos y ayúdanos, Señor, a conocerte cada día más. Por rogártelo, Señor, en el nombre bendito de Cristo nuestro Salvador.